que no sea, en este caso nos estaban pidiendo que sea paridad par. En este caso es paridad impar y entonces, pues en el transcurso de la comunicación, pues se encontró que hubo un error, por ahí hubo cambios de bits y entonces, pues al ver ese error de transmisión, pues en este caso no es posible reconstruir el dato. Entonces tendremos que mandar otro mensaje o esperar a que nos envíen nuevamente el dato. De esa manera es como transcurre esta comunicación. Entonces, de aquí ya es lo que terminamos de ver toda la unidad 1 y pasamos a lo que es la unidad 2. Entonces aquí vamos a ver álgebra de Boole y con puertas en este caso. Entonces ya vamos a empezar a entrar más a detalle a los circuitos, pero antes de eso necesitamos saber lo básico para poder entender esta parte de los circuitos. Entonces, es un tipo de, esta álgebra de Boole es un tipo de álgebra que tiene sus fundamentos en la teoría de conjuntos. Entonces, esta, digamos, con puertas y el álgebra que se ocupa tiene sus fundamentos en teoría de conjuntos. Sus variables solamente pueden tomar dos valores. En este caso, esos dos valores o esas variables serían los elementos. Entonces, este conjunto está constituido por dos elementos o dos valores. En este caso es el 0 y el 1. Entonces, pueden tomar en este caso esos dos elementos, el 0 o el 1. En el álgebra de Boole se define un conjunto B. Entonces, recuerden, esto proviene de la teoría de los conjuntos. Entonces, tengo un conjunto B que contiene, en este caso, dos elementos, el elemento 0 y el elemento 1, donde cualquier variable X pertenece al conjunto B. Puede valer X igual a 0 o X igual a 1. Perdón, aquí es 1, no es 0, es 1. Entonces puede valer lo que es el elemento 0 o el elemento 1. Entonces, X es nuestra variable, pertenece al conjunto, a este conjunto B, y puede tomar los valores X igual a 0 y X igual a 1. Entonces, esa es la definición en este caso de con lo que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con un conjunto B y que ese conjunto B solamente contiene dos elementos, en este caso el 0 y el 1. Y en este caso la variable X puede tomar el valor de X igual a 0 o X igual a 1. Entonces, para esta álgebra tenemos lo que son teoremas y leyes del álgebra de Boole. Entonces, vamos a empezar a ver primero, hay que establecer la relación de igualdad o equivalencia. Entonces, la relación de igualdad o equivalencia, pues en este caso, pues es el símbolo igual. Igual como ustedes trabajaron en ciclo básico lo que son expresiones algebraicas, del mismo modo o ecuaciones algebraicas, que una ecuación algebraica pues está compuesta por un enunciado en el cual tenemos una expresión equivalente o igual a otra expresión. Entonces, y esa igualdad o esa equivalencia, en este caso siempre debe de ser verdadera. Para indicar que las dos variables X e Y pertenecientes al conjunto B son iguales, por ejemplo, pues sería X igual a Y. Entonces, de esta manera ya tenemos aquí una ecuación algebraica. Tenemos nuestro enunciado que sería X, sería nuestra primera expresión, igual a Y, que sería la segunda expresión. Entonces, primero, pues establecimos esa relación de igualdad o equivalencia. Siempre debe de haber una igualdad o una equivalencia. Entonces, la primera ley sería ley de composición interna. Esta ley de composición interna nos dice que en el conjunto B
se definen dos leyes de composición interna. Entonces tenemos dos leyes de composición interna. En este caso sería el signo más, que es un operador o, y en su caso sería lógicamente el operador OR o suma lógica. Entonces, en este caso, la primera ley de composición interna sería una suma lógica. Y tenemos la multiplicación, que es un operador y. En el caso de lógica sería AND y sería una multiplicación o producto lógico, siendo el conjunto B cerrado para estas operaciones. Recuerden, ese conjunto B solamente podemos tomar dos elementos. O tomamos el elemento 0 o tomamos el elemento 1. En este caso, con el 0 y el 1 vamos a empezar a hacer lo que son composiciones internas, que serían operaciones. En este caso tendremos la suma lógica, que lo podemos expresar con un signo más, si tenemos redacción, esa se expresa con la letra O, y si lo tenemos, digamos, en este caso, en cuestiones lógicas, tendríamos en este caso OR. Del mismo modo, el operador de multiplicación, pues está representado, digamos, teóricamente, o si tenemos un enunciado, lo podemos identificar con la letra I, y lógicamente lo podríamos identificar con AND. Entonces, esas serían las operaciones lógicas. Recuerden, cuando es una suma, siempre está identificado o este elemento o este elemento. Entonces, pueden ser uno de los dos. En el caso de la multiplicación, pues es el elemento 1 y el elemento 2. En este caso deben de estar los dos elementos. Entonces, esa parte es muy, muy importante debido a que son las primeras leyes de la composición interna. Entonces, en este caso nos dice que para todo X que pertenece al conjunto B, tenemos que X más Y pertenece al conjunto B. Entonces, al decir que pertenece al conjunto B, X y Y puede tomar valores de 0 o 1. Ahora, aquí lo podemos interpretar de la siguiente manera. El elemento, digamos, la variable X o la variable Y pertenecen al conjunto B. Y en este caso puede ser una variable o X o Y, pueden en este caso ser verdaderos. En el caso de la multiplicación, tendríamos que, pues sería X por Y pertenece al conjunto B, o de su otra manera podríamos decir X y Y pertenece al conjunto B. Entonces, de esta manera es como podemos nosotros identificar por ahorita estas composiciones internas. Esta es la primera ley. Entonces, utilizando como símbolo para denotar el producto o la multiplicación, en este caso, pues ocupamos asterisco o se puede ocupar el punto. No es indispensable. Aunque no aparezca, se sobreentiende que es una multiplicación al no poner ese asterisco. Por lo tanto, la operación X por Y pertenece al conjunto B, se puede escribir de la forma XY que pertenece al conjunto B. Entonces, no es necesario que se ponga el asterisco o se ponga un punto, que también igual el punto lo podemos ocupar como producto, pues en este caso no es necesario que, que aparezca el asterisco o el punto. Automáticamente nosotros al ver esto identificamos que es un producto. Del mismo modo, ustedes en álgebra igual vieron este tipo, empezaron ustedes viendo que el punto era multiplicación, el asterisco era multiplicación, los paréntesis era una multiplicación,
variables que estaban de esta forma son una multiplicación, entonces considero que en ese aspecto ustedes no tienen ningún problema. Pero de todos modos, pues aquí se los menciono debido a que es posible que a lo mejor está de esta manera y no identifican que es un producto, ya que siempre el producto lo hemos ocupado de esta forma. Entonces, puede estar en este caso el asterisco o el punto o no pueden aparecer como un producto, entonces automáticamente nosotros esto lo veríamos como un producto en este caso. La segunda ley es el elemento neutro. Entonces, así como los números enteros, que hay un elemento neutro para ellos, pues aquí también igual se contiene el elemento neutro. Existen elementos neutros para ambas leyes de composición interna. Entonces recuerden, la composición interna es la sumatoria lógica y el producto lógico. En este caso podría ser AND o OR, o en su caso O e I. El cuales son, en este caso, inciso A, el primero, el elemento neutro para la suma lógica, en este caso, dice que existe un elemento cero que pertenece al conjunto B, tal que para todo X que pertenece al conjunto B, en este caso, X más cero también se puede poner de la forma igual a 0 más X, entonces puedo poner X más 0 o 0 más X, esto me va a dar igual a X. Entonces, en este caso, X puede tomar cualquier valor del conjunto B, que en este caso puede tomar un 0 o puede tomar un 1. Y entonces, cuando ustedes tengan, en este caso, un elemento neutro, que es el 0, y lo tienen sumado lógicamente con una variable, pues la variable es la que va a predominar. Entonces, en este caso, este es el elemento neutro para la suma. Del mismo modo, el elemento neutro para la multiplicación nos dice que existe un 1 que pertenece al conjunto B, tal que para toda la variable X que pertenece al conjunto B, tenemos que X por 1 es igual a 1 por X. Recuerden, en este caso puedo cambiar los factores y no altera el producto. Entonces, en este caso, X por 1 es igual a 1 por X, que es igual a X. Del mismo modo, también igual en la multiplicación lógica, sigue predominando en este caso el valor de la variable. Digamos que el elemento que se le considere puede ser 0 o 1, recuerden. Entonces, en ambas elementos neutros, ya sea realizando una suma o un producto o una multiplicación, en este caso, pues el que predomina es X. O en caso la variable, también igual. No puede ser X, a lo mejor tenemos Y o tenemos Z o tenemos alguna otra variable. Entonces, la que predomina es el valor de la variable. La tercera ley, que es la ley de conmutatividad de las leyes de composición interna, así como nosotros también en los números enteros se tiene el teorema de la propiedad, perdón, conmutativa. Del mismo modo, aquí también igual se tiene una ley conmutativa. Entonces, en este caso, pues tenemos que la suma y la multiplicación lógica son conmutativas para todo X y Y que pertenecen al conjunto B. Entonces, en este caso nos dicen que para toda la variable X y la variable Y que pertenecen al conjunto B. Recuerden, ese conjunto B contiene dos elementos, el elemento 0 y el 1. Entonces, X e Y pueden tomar esos elementos en este caso, o pueden tomar 0 o pueden tomar 1. Entonces, la primera
ley sería A más Y es igual a Y más X. Entonces, esta es la propiedad conmutativa. Puedo tener X más Y o puedo tener Y más X y sigue siendo, en este caso, sigo realizando la misma operación. En la multiplicación, del mismo modo, pues tengo X por Y, también igual puede ser Y por X, entonces intercambiando, en este caso, el producto, pues no estoy alterando nada del resultado, sigue manteniéndose esa igualdad. Entonces, esa es la propiedad conmutativa. ¿En qué nos va a ayudar esto? Ya cuando nosotros estemos haciendo ejercicios de circuitos, o en su caso nos dan un ejercicio para reducir a su mínima expresión, pues si tenemos sumas, podemos intercambiar las sumas para que a nosotros se nos haga más fácil identificar, en este caso, cómo ir reduciendo o simplificando esa ecuación. Del mismo modo, si tenemos la multiplicación, la podemos ordenar nosotros del modo que se nos haga un poco más sencillo ver cómo vamos a ir simplificando, en este caso, estas ecuaciones o expresiones algebraicas. Del mismo modo como lo han venido haciendo algebraicamente con los números reales, que en este caso variables y números reales, pues para realizar o simplificar una ecuación ocuparon los teoremas de los números enteros, teoremas de exponentes, teoremas de logaritmos, teorema de los radicales, bueno, los radicales, los exponentes. Entonces, de esa manera, igual, aquí vamos a ocupar realizar ese tipo de álgebra, pero lo vamos a ocupar con las leyes y los teoremas. Entonces, es, digamos, idéntico realizar el álgebra, pero pues en este caso hay que tener cuidado y ocupar solamente las leyes que nos van a dar o que estamos viendo y los teoremas que vamos a ver más adelante. Entonces, de esta manera, pues ya vimos el elemento neutro, conmutatividad de las leyes de composición interna, y ya vimos las leyes de composición interna, que es la suma y la multiplicación lógica. Entonces pasamos ahora a la cuarta ley, que es la ley distributiva de las leyes de composición interna. Entonces, distributividad de las leyes de composición interna. Entonces, del mismo modo, en números enteros tenemos una propiedad que es propiedad distributiva. Aquí del mismo modo igual tenemos, entonces tenemos tanto en la suma como en la multiplicación, son distributivas recíprocamente, en este caso para toda la variable X, Y, Z que pertenecen al conjunto B. Entonces, de esta manera tenemos la primera ley, que sería la primera ley de la distributividad, que en este caso sería X más multiplicado por Y por Z. ¿Qué propiedad? En este caso, la propiedad distributiva la tenemos de la siguiente forma: X más Y por X más Z. Entonces, esta propiedad distributiva es muy diferente a la propiedad distributiva de números reales. Entonces, se dan cuenta, si fueran números reales, quedaría de la misma manera. ¿Qué quiero dar a entender? Si fuera álgebra con números reales, sería X más Y por Z, quedaría de la misma forma la igualdad. Aquí, la parte de propiedad distributiva o ley distributiva para el álgebra de Boole, en este caso, cuando nosotros tenemos X más Y por Z, lo podemos desarrollar de la manera X más Y por X más Z. Entonces, hay que tener cuidado. Una cosa es trabajar con propiedades de los números reales y en este caso
vamos a trabajar con lo que es álgebra de Boole y vamos a trabajar con sus leyes. Entonces, en este caso, B, la ley B de la distributividad, tenemos que X está multiplicado por un paréntesis, que dentro de ese paréntesis tenemos Y más Z. Aquí sí ocupamos la misma propiedad de los números enteros, en su caso de los números reales. La propiedad distributiva sería X por Y más X por Z. Entonces, esta sí, el inciso B, sí corresponde también a la propiedad distributiva, en este caso de los números reales. El inciso A no se encuentra, en este caso, esta propiedad en los números reales. Solamente se encuentra, en este caso, la propiedad en los números reales de la propiedad distributiva, pues es esta misma que estamos viendo ahorita en el inciso B. El inciso A no se hace esta operación, esto no se hace aquí, en este caso para los números reales, pero en este caso para el álgebra de Boole o en este caso sistemas digitales, pues se tienen dos propiedades distributivas. Entonces tenemos la propiedad, en este caso, dos leyes, son leyes, no son propiedades, son leyes. Tenemos la primera ley, que es X más Y por Z, lo podemos distribuir de la manera X más Y multiplicado por X más Z. De la misma forma, si tenemos X por Y más Z, también lo podemos distribuir como X por Y más Y por Z. En el álgebra de los números reales, es lo que les estaba mencionando, en el álgebra de los números reales no se cumple el caso del inciso A de la distributividad. Entonces, en este caso, el inciso A, ese no se cumple en el caso de los números reales, solamente se cumple en este caso el inciso B. Entonces, era lo que yo les estaba explicando, porque luego llega la confusión de que tienen esto y pueden distribuirlo de esta manera, pero como ustedes se quedan con la idea que están trabajando con números reales, pues llegan a cometer el error de tengo esto y pueden pasarlo a esta forma, pero ustedes dicen que no, ya que esto no es una igualdad, no es una equivalencia, o en su caso, pues no es real, pero no es real o no se puede hacer en este caso para los números reales, pero para el álgebra de sistemas digitales sí se puede ocupar esta ley de distributividad. Entonces tenemos dos leyes, el inciso A y el inciso B. La quinta ley es el elemento opuesto. Entonces, así como también en la propiedad de los números enteros, tenemos lo que es un elemento opuesto. En este caso, todos los elementos del conjunto B, recuerden nuevamente, el conjunto B contiene a los elementos 0 y 1. Tienen su opuesto o función, en este caso tenemos la función o en este caso operación lógica, sería en este caso, NOT. A este elemento se le denomina inversor, opuesto, complemento o negado. Entonces, esta función NOT, que es una negación, lo podemos llamar de la manera inversor, opuesto, complemento o negado. Entonces, todos esos sinónimos representan la misma, a la misma función NOT, que es una negación o es un opuesto. Entonces, en teorema de los conjuntos o en la parte de conjuntos, este elemento opuesto se le llama complemento. Entonces, cuando ustedes les dicen, obtén el complemento del conjunto tal, pues es negar todo lo que tiene ese conjunto. Entonces, de esa misma manera es como funciona esta función.
Entonces, se representa de varias formas, dos de ellas son, entonces lo podemos ver de la siguiente manera. En este caso puede ser X con una línea, digamos, horizontal en la parte superior o X con el apóstrofe. Entonces, de esa manera se puede identificar. En este caso, si ustedes ven este símbolo, una variable con este símbolo o una variable con este símbolo que es el apóstrofe, entonces ustedes automáticamente o nosotros automáticamente ahora ya sabemos que esa variable está negada. ¿Qué quiere decir? En este caso, la suma y el producto de una variable con su complemento da como resultado 1 y 0 respectivamente. Entonces, en este caso, un ejemplo podría ser que si x es igual a 0, cuando nosotros hacemos la parte de la negación, entonces no es 0, es 1. Entonces, lo que hace esta negación o este elemento opuesto es invertir el estado de esa variable. Digamos que si la variable original es un 0, al hacer la negación o el inverso o el opuesto, se pone en este caso en 1. Y si es 1, en este caso se pone en 0. Y así respectivamente. Entonces, esa es la parte de el elemento opuesto o negación, inversor o en su caso complemento. Entonces, nos dice que para todo X que pertenece al conjunto B, existe una X opuesta, X negada o el inverso de X que pertenece al conjunto B. Tal que tenemos el inciso A, que X, en este caso vamos a ocupar las leyes de distribución interna, en este caso sería X más X negada, esto es igual a 1. Entonces, cuando tenemos X, la variable X, digamos, original, más su negación, esto sería igual a 1. En la multiplicación, si tenemos, o el producto lógico, si tenemos X multiplicado por su negado o su complemento o el inverso de X, en este caso siempre nos va a dar igual a 0. Entonces, estos elementos opuestos son muy útiles. Entonces, si tenemos X más X negada, siempre nos va a dar igual a 1. Y en su caso, X multiplicado por su negación de X nos va a dar igual a 0. Entonces, existe una X, Y que pertenece, recuerden, X y Y son variables, que pertenece al conjunto B, tal que X es diferente a Y. Entonces, en este caso, X y Y son diferentes. Y los dos elementos distintos son 0 y 1. Entonces, en este caso, estamos desglosando que ya tenemos dos variables, X y Y, que pertenecen al conjunto B. Recuerden, X y Y contiene, en este caso, o pueden ser 0 o 1. Y también nos dicen que deben de ser diferentes. X y Y nunca pueden ser iguales. Entonces, los datos de elementos distintos que pueden tomar estas variables X y Y, en este caso serían 0 y 1. Entonces, lo que vamos a ver aquí es parte de lo que hemos visto. Entonces, tenemos la suma lógica. Ahora ya lo vamos a ver con elementos. Ya no lo vamos a ver, en este caso, las leyes con variables. Ahora ya a las variables les vamos a poner igual a 0 o 1. Entonces, en su caso, aquí tengo X más Y. Todos estos serían X más Y. La multiplicación serían X por Y, en este caso. Entonces, recuerden, pueden tomar los elementos 0 y 1.
Entonces, en este caso tengo 0 más 0, en este caso x es igual a 0, y es igual a 0, esto me va a dar igual a 0. Si yo tengo 0 más 1, esto es igual a 1. Si tengo 1 más 0, esto es igual a 1. Si tengo 1 más 1, es igual a 1. Entonces, si se dan cuenta, la suma lógica, si nosotros tenemos al menos un 1 en esa suma, ahora aquí estamos haciendo suma de dos variables. Podemos tener suma de 3, 4 o n variables. Entonces, en este caso, si tenemos un 1, pues el resultado, si tenemos una suma de sumando un 1, el resultado siempre va a ser 1. Si tenemos puros ceros, en este caso, pues el resultado va a ser 0. Recuerden, debido a que es 0 o 0, entonces me va a dar 0. Es 0 o 1, pues 2 siempre me va a dar 1. Entonces, en este caso, también igual, aquí tenemos con elementos 0 y 1, aquí tenemos con la variable. Si x más 0 es igual a x, recuerden, esta era una ley, es esta misma ley, la ley de el elemento neutro, 0 más x es igual a x, x más 0 es igual a x. Entonces, en este caso, regreso, tendría x más 0 es igual a x, del mismo modo, x más 1 es igual a 1, x más x es igual a x, y x más x negada es igual a 1. Entonces, también igual esta propiedad lo vimos esta ley la vimos en la ley de un elemento opuesto. Entonces, de esta manera es la suma lógica. Esto es muy importante para cuando nosotros empecemos a hacer lo que es el álgebra, de las funciones que nos den o de los circuitos lógicos que en este caso nos den como ejercicio o en su caso como como problema a resolver. Entonces, también tenemos lo que es la multiplicación lógica. Entonces, la multiplicación lógica tenemos 0 por 0 es igual a 0, 0 por 1 es igual a 0, 1 por 0 es igual a 0, 1 por 1 es igual a 1. Entonces, en la multiplicación lógica, lo que tenemos es que si nosotros tenemos un 0 en esas multiplicaciones, siempre nos va a dar como resultado 0. En el caso, si tenemos puros unos, en este caso va a ser igual a 1. Entonces, esa es la parte de esta multiplicación lógica. Recuerden, la multiplicación lógica también puede estar como la letra I, puede estar como lógicamente, con puertas lógicas la vamos a tener como AND y así sucesivamente. En este caso, x por 0 es igual a 0, x por 1 es igual a x, x por x es igual a x y x por su parte negada, esto es igual a 0. Entonces, estas son, digamos, las leyes internas, es la suma lógica y la multiplicación lógica. Y aquí tenemos el complemento, que es el elemento opuesto. Entonces, si recuerdan, les había dicho que ahorita ya estamos tomando elementos. Anteriormente lo vimos, las definiciones de esas leyes con variables. En este caso, si nosotros tenemos un 0, pero en su caso está negado o obtenemos el complemento, esto va a ser igual a 1. Si tenemos 1 y realizamos ese complemento, va a ser igual a 0. Si tenemos la variable x con complemento, también esto es igual a x negando una vez, la negamos otra vez y la volvemos a negar. Entonces, en este caso, pues x negada se puede poner o es equivalente en este caso a x 3 veces
negada o realizar el opuesto 3 veces. Nos sigue manteniendo, en este caso, x negada. De la misma manera, cuando nosotros negamos 2 veces a la variable, esto va a ser igual a x. ¿Qué quiere decir en este caso? En este caso, si x es igual a 1, voy a tomar este ejemplo, si x es igual a 1, lo negamos, x va a ser igual a 0, pero lo volvemos a negar y en este caso x va a ser igual a 1. Entonces, regresamos, digamos, al original. Al negar 2 veces ese elemento o esa variable, obtenemos digamos, el elemento o la variable original. Entonces, de esa manera es como funciona lo que es este complemento o elemento opuesto. Entonces, las leyes que vimos anteriormente, algunas están aquí desarrolladas con elementos, hay otras que no, como la propiedad distributiva, la ley distributiva, perdón, y la ley conmutativa, esas no están desarrolladas en este caso con elementos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero con la parte de álgebra, al realizar nosotros el álgebra. Entonces, ahora vamos a ver algunos teoremas. Entonces, vamos a ver los teoremas principales para poder resolver este tipo o realizar este tipo de álgebra de Boole. Entonces, lo primero que debemos identificar o saber es que para toda la variable x e y que pertenecen, recuerden, x, y deben de pertenecer al conjunto B. Si alguna de esas variables no pertenece al conjunto B, entonces no se pueden desarrollar, en este caso, el álgebra, debido a que pues no sabemos qué elementos pueden tomar esas variables si no pertenecen al conjunto B. Y recuerden, nuevamente, se los vuelvo a repetir, el conjunto B solamente está representado en este caso por los elementos 0 e 1. Entonces, en este caso, el teorema de absorción es el primer teorema que vamos a ver nosotros. Nos dice que, inciso A, que x más x por y va a ser igual a x. Entonces, si recuerdan, esto lo podemos verlo como la ley distributiva y nos quedaría x por x más x por y. Entonces, de esa manera, x más x por y va a ser igual a x. Cuando nosotros identifiquemos esta parte, tenemos la variable más la variable multiplicada por otra variable, es lo que va a predominar, va a ser x, en este caso, la variable que se repite. Inciso B, también tenemos x por x más y, se repite la variable multiplicando y sumando, en este caso predomina, en este caso, la variable x. Después tenemos el teorema 2. El teorema 2 nos dice o nos menciona, en este caso, inciso A, que si tenemos x multiplicado por su negación más y, ¿qué quiere decir? Tenemos este mismo teorema 1, pero en su caso una variable es original y la otra es su negación o su opuesto. Entonces, en este caso, pues lo que vamos a tener como resultado sería x por y. Entonces, de esta manera, cuando ustedes vean esta parte sería x, cuando vemos esto sería x, cuando veamos original, negación más otra variable sería x por y. Del mismo modo, también nos puede facilitar que si tenemos una variable, en este caso x, lo podemos distribuir de la siguiente manera. O si tenemos XY, a lo mejor haciendo el álgebra, pues nos conviene verlo de esta forma,
que verlo de esta manera. Entonces, hay que, ahora, en este momento, pues, utilizar tanto de izquierda a derecha, verlo de izquierda a derecha, que quiere decir, si tenemos esto, pues es X, o también verlo de derecha a izquierda. Si tenemos esta X, lo podemos traducir de esta manera y a lo mejor el álgebra, al reducir o al simplificar, se nos hace un poco más sencillo. Inciso B del segundo teorema, del teorema 2, tenemos que X más X negada por Y es igual a X más Y. Entonces, del mismo modo les menciono, si tenemos esta parte, automáticamente lo ponemos como X más Y, o si tenemos X más Y, lo podemos poner como X más X negada por Y nos puede facilitar un poco más la simplificación del álgebra. Entonces, hasta ahorita llevamos el teorema de absorción, que es el teorema 1, y tenemos el teorema 2, que proviene de la teorema de absorción, pero en este caso una variable es negada, es opuesta. Después tenemos el teorema 3. El teorema 3 es el complemento de una variable existe y es único. Entonces tenemos el complemento de esa variable que existe y además es único o única en este caso. Entonces tenemos que para toda la variable X, Y que pertenecen al conjunto B, tal que el producto de X por Y es igual a 0, o la suma de X más Y es igual a 1. Esto nos referimos a que X debe de ser diferente de Y. Entonces, cuando veamos estos productos en este teorema 3, X debe de ser diferente que Y. Y en su caso, pues lo podemos poner de la siguiente forma. X es igual a Y negada o X negada es igual a Y. Recuerden, como deben de ser diferentes, en este caso, si X es igual a 0, pues y Y es igual a 0, al hacer el negado es 1, y entonces aquí tenemos que X ya no es igual a, en este caso, a Y. Entonces, de esta manera es como también podemos identificar o poner cuando queremos que X siempre sea diferente que Y. Entonces, en este caso, para todo X y Y, digamos que lo que está aquí es esta parte que voy a leer. Entonces, toda este enunciado algebraico lo estoy traduciendo, digamos, a palabras. Entonces, en este caso es para todo X y Y que pertenezca al conjunto B. Entonces, recuerda también igual, este es un conjunto, estas son variables. Si se cumple que el producto de estas dos variables, si se cumple que el producto de estas dos variables es 0, aquí lo tengo, y la suma es igual a 1, acá lo tengo también, entonces significa que dichas variables son diferentes. Esa parte la tengo aquí. Por lo tanto, por lo tanto está identificado por esta flecha. Una es complemento de la otra. Entonces, en su caso, X es complemento de Y X complemento es igual a Y. Entonces, este enunciado es la parte de traducir lo que es toda esta expresión algebraica. Entonces, las condiciones, ¿cuáles condiciones de las hipótesis en el producto? Estas condiciones y la suma conlleva a que la única forma de cumplir la proposición es cuando las dos variables son complementarias recíprocamente. En este caso, lo que nos dice es que para llevar o realizar el teorema 3, pues necesitamos que X sea diferente que Y. En este caso, esa es la única
Lo único que nos pide que se cumpla, que X sea diferente que Y para poder utilizar este teorema 3. Después tenemos el teorema 4. Este teorema 4 sería de la forma, inciso A, tenemos X por Y más X por Y negada. Entonces, en este caso es igual a X. Cuando tenemos esta parte, esto sería igual a X. Inciso B, tenemos X más Y multiplicado por X más Y negada. Entonces, ahora se dan cuenta, Y se obtiene su opuesto o su negación. También esto va a ser igual a X. La que predomina es la que, en este caso, la variable que se repite y no es, en su caso, no tiene su negación. El teorema 5, en este caso, como vamos a utilizar tres variables, nos dice que para todas las variables X, Y, Z deben de pertenecer al conjunto B. Inciso A, tenemos que X por Y más X por Y negada por Z es igual a X por Y más X por Z. Inciso B, tenemos X más Y multiplicado por X más Y negada más Z. Esto va a ser igual a X más Y por X más Z. Entonces, este es el teorema 5. Ocupamos tres variables, X, Y y Z, y tenemos el producto, una suma de dos productos, en este caso de dos términos, X por Y más X por Y negada por Z. En este caso me queda X por Y más X por Z. Del mismo modo, si tenemos X más Y por X más Y complemento más Z, esto es igual a X más Y por X más Z. Entonces, en este caso, pues sería el teorema 5. El teorema 6 es el teorema de Morgan. En este caso, es este teorema utilizamos lo que es la parte de negación. Entonces, siempre hemos, en este caso, negado o realizar el complemento de una sola variable. Entonces, el teorema de Morgan nos dice que si nosotros obtenemos la negación o el opuesto de una ley interna, en este caso la suma lógica, si nosotros hacemos X más y obtenemos su complemento de esa suma lógica, nosotros lo podemos poner de la forma X negada por Y negada. Entonces, en este caso, X más Y, al realizar la negación o al realizar su opuesto, esta suma se convierte en multiplicación y esta variable X, pues se obtiene su negación del mismo modo que la variable Y. Tenemos el inciso B. El inciso B tenemos ahora un producto en el cual lo vamos a realizar la negación o el complemento. Entonces, del mismo modo, si tenemos el producto, al realizar esa negación, en este caso tenemos más. Y las variables hay que negarlas. X negada, Y negada. Entonces, este teorema de Morgan es muy útil. Entonces, es algo muy útil debido a que cuando nosotros tengamos la negación de una función o de una expresión, lo podemos pasar de la siguiente manera. Entonces, recuerden, cuando tenemos la negación de una suma, es una multiplicación y sus variables se niegan. También igual, si tenemos un producto, al hacer la negación por completo, entonces ese producto se invierte a la suma y se obtiene, en este caso, el complemento de cada variable. Entonces, el teorema de la unicidad del complemento
del teorema 3. En este caso, vamos a utilizar el teorema 3. Indica que se debe demostrar que los dos miembros de las igualdades del inciso A y B, digamos, del teorema 3. Si recuerdan, este es el teorema 3, XY es igual a 0 y X más Y es igual a 1. Entonces, de ese teorema, del inciso A y B, son complementarios. Por ejemplo, basta comprobar que el inciso A, que X negación por Y negación, es el complemento de X más Y. Por lo tanto, el producto de estos dos valores debe de dar 0 y su suma debe de dar 1. Entonces, lo que nos está dando a entender aquí es que si nosotros tenemos el teorema 3 y a ese teorema 3, tanto en el inciso A como en el inciso B, obtenemos el complemento, pues lo que estamos haciendo es invertir la solución. En el caso, si estábamos haciendo una suma, en el caso del teorema 3, estamos haciendo la multiplicación, ya no, al negarlo ya no nos va a dar 0, nos va a dar 1, y si estamos haciendo la suma, al negarlo ya no nos va a dar 1, en este caso nos va a dar 0. Eso es lo que aquí nos están diciendo. Entonces, de esta manera, si yo tengo X más Y y hago la suma con su complemento de X más Y, viendo de la forma X complemento más Y por Y complemento, si este es igual a 1, se sigue respetando, en este caso, el teorema 3. Pero, en este caso, si tengo X más Y multiplicado por X complemento por Y complemento, se sigue manteniendo, en este caso, el 0. Entonces, este solamente fue un ejemplo que al aplicarle al teorema 3 el teorema de Morgan, pues en este caso sí se invierte en este caso el resultado, y viéndolo como suma lo vemos como multiplicación y cada variable se invierte. Viéndolo como multiplicación, al realizar la inversión de toda esa función, en este caso sería X complemento más Y complemento. Entonces, ese es el teorema de Morgan, teorema 6. Entonces, con esto nosotros ya hemos visto lo que son las leyes y los teoremas, en este caso, de que vamos a poder utilizar nosotros para el álgebra de Boole. Entonces, estas son las leyes y los teoremas, hay que repasarlos, y en su modo, cuando nosotros ya veamos la reducción de funciones o realizar el álgebra, vamos a poder utilizar todas estas leyes y estos teoremas. Entonces, esa es la parte básica, estas leyes y estos teoremas, es la parte básica para poder nosotros simplificar funciones algebraicamente. Entonces, después de ver estas leyes y teoremas, vamos a ver lo que son las compuertas básicas y universales. Entonces, estas leyes de composición interna, que en este caso es la suma lógica, la multiplicación lógica y en su caso el opuesto o el complemento, esas van a ser mis compuertas básicas o mis operaciones básicas. Y después de ahí se desarrollan las compuertas universales, o el álgebra, en este caso, se va desarrollando un poquito con más, siendo un poco más complicado. Entonces, en este caso, las compuertas básicas fueron nombradas en las leyes del álgebra de Boole. Entonces, esas compuertas vienen del álgebra de Boole y son en este caso, las leyes, en este caso, las leyes que vimos. De ahí se retoma lo que son estas compuertas básicas. Entonces, que serían la composición
las leyes de composición interna, que es la suma y la multiplicación lógica, y en compuertas nosotros las vamos a identificar por la compuerta OR y la compuerta AND. Además, esas compuertas tienen una matrícula en los circuitos que también igual vamos a poderlos identificar con su matrícula. Entonces, en este caso, las leyes de composición interna, que es la suma y multiplicación lógica, la suma es la OR y la multiplicación sería la AND. Y el elemento opuesto, que trata de la compuerta inversora, entonces, igual del mismo modo, vamos a tener una compuerta inversora que también igual tiene su matrícula y en este caso sería, esa compuerta sería NOT. Entonces, la negación en este caso sería esa compuerta inversora. Entonces, estas son las compuertas básicas, la OR, AND y NOT. En su caso, la OR es una suma, O es una letra O, lo que quiere decir es el elemento 1 o el elemento 2. La multiplicación es una AND y en su caso es una letra I, que nos quiere decir el elemento 1 y el elemento 2. Y tenemos en este caso la compuerta inversora, que sería, en este caso, pues sería NOT y es la negación de lo que nosotros tenemos. Entonces, esas son las compuertas básicas. Estas compuertas se denominan básicas porque a través de ellas se pueden desarrollar todos los circuitos digitales de lógica binaria. Entonces, con estas tres compuertas, la OR, la AND y la NOT, podemos desarrollar los circuitos básicos, bueno, no los circuitos básicos, todo circuito lógico binario que nosotros tengamos, todos esos circuitos lógicos, nosotros los podemos desarrollar solo con estas tres compuertas. La compuerta OR, AND y NOT. Con estas tres compuertas es más que suficiente para poder desarrollar cualquier circuito o cualquier problema que nosotros lo implementemos digitalmente. Entonces, con esas compuertas son más que suficiente, que son las compuertas básicas. No obstante, la dificultad, al utilizar solamente estas tres compuertas básicas, la dificultad que se puede presentar está en los diseños de circuitos digitales grandes. Entonces, al solo utilizar estas tres compuertas básicas, el circuito que nosotros generamos es un circuito enorme. Entonces, esto llevó a la necesidad, o en su caso, el diseño de circuitos digitales grandes que necesitan combinaciones de compuertas básicas para efectuar una función lógica particular, nos llevó a que esta necesidad trajo como consecuencia la creación de otros tipos de compuertas. En este caso son las compuertas universales, que son el resultado de combinaciones de las tres compuertas básicas. Entonces, como los circuitos con estas tres compuertas era más que suficiente para poder generar, en su caso, cualquier circuito lógico que ustedes tengan o diseñen. Pero debido a que al realizar esos circuitos, pues con estas compuertas básicas, pues son circuitos muy grandes, muy enormes, que demandan, en su caso, espacio, demandan cantidades de voltaje muy grandes, bueno, no de voltaje, sino cantidades de corriente muy grandes. Entonces, al tener dimensiones enormes, entonces se llegó a la necesidad, pues, de tener más compuertas. En su caso serían compuertas universales, que esas compuertas universales pues son provenientes en su caso de las compuertas básicas.
Entonces, aquí tenemos en su caso las compuertas básicas, la OR, la AND y la NOT. En su función lógica, la OR, la función con dos variables sería A más B. Entonces, la función lógica es la suma. El símbolo es este es su símbolo de la OR. Entonces, cuando nosotros trabajemos ya con diagramas, pues vamos a ver lo que son estos símbolos. Y en su caso, en la simulación, van a ser estos símbolos los que nosotros vamos a identificar, en este caso como función lógica, la suma, que sería la OR. Su tabla de verdad es de la siguiente forma. Tenemos la variable A, la variable B y tenemos el resultado de la función. Si tenemos el estado 0 en A y el estado 0 en B, el resultado sería 0. Si tenemos el resultado 0 en A y el resultado 1 en B, entonces como resultado final tenemos un 1. Si tenemos en la variable A el elemento 1 y en la variable B el elemento 0, del mismo modo, al final tendríamos un 1. Y si tenemos 1 y 1, del mismo modo, al final tenemos un 1. Entonces, función lógica sería la OR, expresada de la forma A más B. Símbolo, tenemos la entrada A, la entrada B. Este es el símbolo y al final tenemos pues la suma de ambas variables. Su tabla de verdad, esta tabla es muy importante. Si tenemos 0 y 0 es igual a 0, 0 y 1 es igual a 1, 1 y 0 es igual a 1, 1 y 1 es igual a 1. Y el circuito eléctrico equivalente, ¿qué quiere decir? Que esta compuerta internamente está constituido por este circuito. En su caso, internamente son transistores, pero eléctricamente se vería de esta forma. Tenemos la fuente de voltaje, tenemos las entradas A y B, los tenemos como switches, y en su caso tenemos la bombilla, que sería la salida, en este caso, de nuestra función. Entonces, dependiendo qué es lo que nosotros conectamos, pues vamos a tener esta función. De esta forma, si tenemos ceros, esta bombilla no va a prender. Si A se encuentra cerrado, se genera la corriente y va a pasar por A, en el cual va a alimentar a la bombilla y se va a prender. En ese caso ya tendríamos un 1. Si en ese caso A está abierto y B está cerrado, digamos, el switch de A está abierto o apagado y el switch de B está encendido o está cerrado, pues en este caso la corriente va a pasar por B y va a prender la bombilla. Entonces, este es el circuito eléctrico equivalente en su caso de una función lógica. En el caso de la función lógica sería la suma lógica, que sería la OR. Después, ahora tenemos a la función lógica AND, que es el producto. En su caso tenemos la función con dos variables, A, B, y en este caso sería igual a A por B. Su símbolo sería este símbolo, este sería el símbolo de la AND o de la función lógica del producto. Nuevamente tenemos la entrada A, la entrada B, y a la salida vamos a obtener el producto. Su tabla de verdad es de la siguiente forma. 0, si tenemos 0 y 0, al final la función va a ser un 0. Si tenemos en la entrada A un 0 y en la entrada B un 1, el resultado va a ser un 0. Si tenemos en la entrada A un 1 y en la entrada B un 0,
el resultado va a ser un 0. Y si tenemos en la entrada A un 1 y en la entrada B un 1, pues tendríamos como resultado, tendríamos como resultado un 1. Su circuito eléctrico equivalente es de esta forma. Si recuerdan, aquí los apagadores o el switch están en paralelo. Aquí los vamos a tener en serie. Entonces, lo que va a pasar es que si están ambas entradas abiertas, pues no se genera la corriente o no se cierra el circuito y entonces la bombilla está apagada. Si encendemos, en este caso, o cerramos A, la corriente empieza a generar, pero como B está abierto, pues en este caso, pues la corriente pues no se genera por completo y la bombilla también estaría apagada. Del mismo modo, si A está abierto y B está cerrado, la bombilla también está apagada. Esto lo vamos a ver en la simulación, ya cuando ocupemos el programa. Ya les voy a enviar, en su caso, para que ustedes lo puedan descargar e instalar. Entonces, todo esto lo vamos a ver en esa parte de la simulación, más que nada para que ustedes vean cómo se pueden obtener los elementos y cómo se pueden conectar. Entonces, de este modo, ahora si ambos están cerrados, se genera la corriente, pasa por todo el circuito y en su caso, pues la bombilla enciende. Entonces, esa es la letra AND. La letra NOT es la negación. Entonces, tenemos la función con una variable en donde la variable es negada. Su símbolo es este es su símbolo y solamente tenemos una entrada. Y la función, pues tenemos la salida que sería la negación de la entrada. Entonces, si se dan cuenta, en la OR tenemos dos entradas, una salida, en la AND dos entradas, una salida y en la NOT tenemos una entrada, una salida. Su tabla de verdad, como la variable A puede tomar solamente los elementos 0 y 1, entonces cuando A es igual a 0, la función es 1. Cuando A es igual a 1, nuestra función en este caso sería 0. Y su circuito eléctrico equivalente, pues en este caso sería ese circuito. Tenemos la fuente y tenemos, en este caso, este símbolo sería el símbolo de un botón o un push button, en el cual pues podemos oprimirlo. Ese push button en su caso es, si lo oprimimos, genera corriente, pasa corriente por el circuito. Si no se oprime, no pasa circuito no pasa corriente por ese circuito. Entonces, aquí en este caso tenemos que al pulsar el botón generamos un 1 y al no pulsar el botón se genera un 0, que serían este 0 y este 1. Entonces, si tenemos la entrada A con 1, al presionar el botón, se genera la corriente y obtenemos, en su caso, se prende la bombilla. Si nosotros no apretamos el botón, generamos, en este caso, un 0 y la bombilla, en su caso, estaría encendida. Entonces, de esta manera, si nosotros pulsamos el botón, es como si estuviera cerrado, está abierto el circuito, perdón, y estaría apagado, en su caso, la bombilla. Si nosotros no pulsamos el botón, estaría cerrado el circuito y en su caso, pues, la bombilla estaría encendida. Entonces, esta es la función, digamos, inversa. Si es un 0, es un 1. Si es un 1, es un 0. En el circuito equivalente, si presionamos, se apaga la bombilla. Si no presionamos, se prende la bombilla. Entonces, de esa manera es como funciona, en su caso, estas funciones lógicas
básicas, la OR, la AND y la NOT. Función lógica, sus símbolos representativos en los circuitos, sus tablas de verdad, que la tabla de verdad nos dice el cómo funcionan dependiendo el estado que tengamos en las entradas, vamos a tener nosotros la salida. Y esto solamente pues nos están diciendo que son sus circuitos equivalentes. En su caso, cuando no teníamos estas compuertas en circuitos eléctricos, pues lo que hacían es generar este tipo de circuitos para poder tener estas compuertas o generar la equivalencia de estas compuertas. Pasamos a lo que son las funciones, las compuertas básicas universales. Entonces, mañana continuamos con esta parte de las compuertas universales, ya que pues ya va a terminar la clase y no me va a dar tiempo en su caso de explicarles toda esta parte. Recuerden, estas funciones universales provienen de estas funciones o compuertas básicas. Entonces, mañana continuamos con este tipo de ejercicios en donde tenemos, no tipo de ejercicios, ver este tipo de compuertas universales. En su caso tenemos la función lógica, su símbolo, su representación en símbolo, sus tablas de verdad. Dependiendo del estado de las entradas, vamos a tener nosotros la función y en su caso, pues el circuito equivalente. Entonces, en su caso, pues tenemos switch o podemos tener lo que es un circuito con resistencias y diodos. Entonces, esto ya lo veríamos mañana y veríamos en su caso, pues, lo que continúa de tema. Entonces, ¿alguna duda o pregunta que tengan? Ok, muy bien. Muy bien, si no hay dudas o preguntas, todos nos vemos el día de mañana a las 8:30 para continuar con la clase. Hasta luego, profe. Gracias. Gracias. De nada, gracias a ustedes, hasta luego.